En Abriendo Puertas, abriremos hoy las de un lugar que en los últimos 100 años ha visto sucederse dramas y comedias, resonando bajo los aplausos de varias generaciones, el Teatro Leal de La Laguna. Tras las huellas de Leclerc, el cruel pirata que tantas cicatrices dejó a su paso, descubriremos la iglesia de El Salvador del Mundo en Santa Cruz de la Palma, uno de los pocos supervivientes de su ataque en 1553 y una joya arquitectónica que es el mejor ejemplo del Renacimiento canario. Y escucharemos el resonar de antiguos cañones desde la fortaleza de la torre costera defensiva de San Juan Bautista, más conocida como el Castillo Negro en Santa Cruz de Tenerife, un bastión que fue testigo directo del asalto y derrota del comandante Nelson. El teatro se construye entre 1912 y 1915 y se inaugura el día 11 de septiembre del año de 1915. Yo destacaría evidentemente la gran obra pictórica que atesora el teatro. El teatro, además de ser un teatro, es una pequeña colección pictórica importante de la ciudad. Tienes las pinturas de Benjamín de Sosa, tienes las de López Ruiz y evidentemente las únicas pinturas del gran dramaturgo y poeta lagunero Manuel Verdugo. No podemos olvidar que los grandes poderes de la época era el poder civil y el poder eclesiástico. Sí, ¿no? que están uno frente a otro. Uno aquí, frente ¿no? a otro. Y casi al mismo nivel tenemos el atrio de la iglesia con el salón de plenos del ayuntamiento. Desde luego es una de las grandes riquezas o lo que llama la atención cuando entras al Salvador es el techo, ¿no? No en vano, cuando llegas a una iglesia la intención es que tú te eleves al cielo, que puedas ver el infinito. Y el artesonado mudéjar eso lo reflejaba perfectamente. Son las cerías que forman estrellas, que forman todo el firmamento, ¿no? Don Juan, ¿por qué se le llama el Castillo Negro? Porque se ubicó en la zona de la Caleta de Negro. Ajá, donde estamos ahora. Sí, aunque hay otros historiadores que dicen que debido a la piedra basáltica de color oscuro que tiene el castillo y el aspecto exterior casi negro, el verdadero nombre es el castillo de San Juan Bautista. ¿Y aquí, don Juan, estas dependencias? Sí, esto es el alojamiento y despacho del castellano o alcaide del castillo, desde donde él dirigía toda la defensa, la gestión diaria del castillo. A principios del siglo XX surgió La Laguna, el espacio que venía a colmar los deseos culturales de la ciudad del adelantado. De la voluntad y el poderío económico de Antonio Leal Martín, heredero de una gran fortuna, nacía el Teatro Leal, una construcción que hacía tiempo demandaba a la sociedad lagunera y que solo el empeño de uno de sus ciudadanos consiguió convertir en realidad. Ahora el Teatro Leal celebra su centenario y nosotros, en Abriendo Puertas, no nos lo podíamos perder. Julio Torres, muy buenos días. Buenos días, un placer. Gracias por atendernos. A ustedes por invitarme. En este tiempo que tiene La Laguna siempre recio, ¿no? Pero a las puertas de un teatro maravilloso como es el Teatro Leal y que tan importante es para la ciudad al final. Sí, y aparte es un teatro que siempre da calor, ¿no? Y aparte el que viene a actuar tiene el calor del público y el frío de la ciudad, dicen, ¿no? Pues Julio, sí. ¿de qué año es el teatro? ¿Cuándo se construye? El teatro se construye entre 1912 y 1915 y se inaugura el día 11 de septiembre del año de 1915. O sea, el 11 de septiembre de este año cumplirá 100 años. ¿La fachada de qué estilo es? Una fachada evidentemente modernista y es obra de Antonio Pintor, quizás uno de los mejores arquitectos modernistas que ha trabajado aquí en Tenerife. Máscaras en la fachada, veo también máscaras del teatro típicas que dice mucho de su intención, ¿no? Pintor tuvo un gran problema porque en la isla no existían escultores para hacer bajos relieves. Se tuvieron que traer desde Valencia a un gran escultor que se apellidaba Companys. Y Companys no solo hace las máscaras del teatro y crea todos los elementos y adornos vegetales que vemos en la fachada y en el interior, sino que crea una escuela. Pues trabajan muchísimas personas laguneras que aprendieron con Companys precisamente de mano
de este Teatro Leal, ¿no? O sea, que trajo el teatro y su edificación cosas muy interesantes para la arquitectura canaria. Hay unos medallones que me gustaría que me destacaran. Sí, esos medallones... Esos dos porque son personajes ilustres, ¿no? Del teatro. Totalmente. Imagínate tú, eso se le colocan en una reforma que lleva el teatro en 1931. Se traen desde Sevilla y son Lope de Vega y Calderón de la Barca. Luego podemos ver que tiene pues toda esa decoración vegetal y 4 mascarones que mantienen los 2 torreones, porque el teatro está diseñado en 3 cuerpos, uno central de 2 alturas y 2 laterales que terminan en una tercera altura con torreones. Es una magnífica obra y una fachada que lo vea un teatro renacentista italiano. Qué maravilla. Julio, ¿te parece si lo vemos dentro? Yo creo que sería muy interesante. Venga, vamos. Julio, el teatro nace como una iniciativa privada, ¿no? Sí, viene de Cuba, un señor que había nacido en La Laguna, se había ido muy pequeño a Cuba y se encuentra Antonio Pintor, al que te expliqué antes que era el arquitecto, y pudiera ir a su estudio y encontrar por los alzados de este teatro, porque ya había sido proyectado para ser el de Santa Cruz. Ajá. Y se había desestimado la idea. Iba a ser el Teatro Guimerá. Correcto. Ajá. Y entonces dijo, pues yo lo hago. Y entonces hizo esta maravilla que ahora te voy a presentar, algo que es magnífico, algo que, bueno, que mejor que tú lo veas. Yo creo que impresiona entrar al teatro. ¡Qué belleza! Y además, después de la restauración que se llevó a cabo en el 2008, quedó, si cabe, aún más bello. ¿Cuántos años estuvo cerrado? Pues estuvo una friolera de casi 22 años cerrado el teatro. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos, creo que una de las mejores obras de esta característica que existe en Canarias. Julio, el teatro cumple 100 años. Tú has recogido toda esa historia en un libro magnífico y lo conoces como la palma de tu mano. ¿Qué destacarías de este patio de butacas magnífico? Yo destacaría evidentemente la gran obra pictórica que atesora el teatro. El teatro, además de ser un teatro, es una pequeña colección pictórica importante de la ciudad. Tienes las pinturas de Benjamín de Sosa, tienes las de López Ruiz y evidentemente las únicas pinturas del gran dramaturgo y poeta lagunero Manuel Verdugo, que pintó. Evidentemente son las últimas las que están en el anfiteatro, que son las musas, que es algo magnífico. Este techo es, vamos... Ese paraíso... Es un autorretrato de los más grandes que he visto en mi vida. Sí, es el autorretrato de López Ruiz, que se autorretrató con su mujer y con su hija. Es algo magnífico, con las torres de la catedral, con el paraíso, con lo que es la música y la cultura de esta ciudad, está todo representada en ese techo. Y también se adelantó a su tiempo, porque fue de los primeros sitios donde se podía disfrutar del cine. Sí, es la primera película que se proyecta, la primera gran producción del cine mudo, que se llamó Caviria, se proyectó en el Leal por primera vez en Canarias. Y en ese preciso momento se convierte en la sala cinematográfica más importante del archipiélago. Se combinó tanto en los bailes, que también fue una gran sala de bailes, de fiestas de fin de año y de los carnavales, con el cine y con el teatro. Yo creo que por aquí ha pasado lo mayor y lo más grande. Yo creo que el teatro es la historia prácticamente del archipiélago, se puede leer de alguna forma en el teatro. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado y para la gente que quiera saber más del Teatro Leal y de La Laguna, que se lea ese libro, porque es la historia de una ciudad a través de su teatro. ¿Qué más se puede pedir? Nada, 100 años, que no es nada. 100 años más. Ha sido un placer. Inmenso, muchísimas gracias. A ti. Voy a seguir conociendo el edificio. Chao. Don Antonio Álvarez, muy buenos días. Hijo de Antonio Álvarez. Operador de que estaba aquí hasta última hora en el teatro. ¿Cuántos años dedicado a proyectar cine? Mi padre 57 años. 57 años. Se jubiló ya con 70 años aquí. Toda una vida, ¿no? Dedicada a la parte del cine también, que para el Teatro Leal ha sido muy importante. Exactamente. Desde los comienzos, donde había cine mudo y se tocaba con un piano. Exactamente. ¿Hasta qué año se estuvo proyectando, más o menos? Pues hasta el 81, 82 más o menos, se daban algunas de cine. Después ya empezó a hacer la reforma y ya se cambió todo. Antonio, fueron 3 los operadores que trabajaron en el Teatro Leal. Tu padre, el último, El ¿no? último fue mi padre, Luis de la Rosa, estuvo Paco Túbar también y Gerardo Guerrita. Esta máquina que tenemos aquí también tiene que ver con tu infancia, ¿no? Sí, esta es la bombinadora que yo venía, que me daban mi padre 75 pesetas para yo venir por las tardes a embobinar. Y una de las veces que yo estaba solo, cogí y aquí en unos dientes y metí el dedo y me arranqué la uña.
en su momento fue una de las más modernas, vamos, que había unas 10 nada más, si no me equivoco, en el país. O sea, Sí, esta es era puntero. Es una western que fue de la cine mudo. Lo único que se le incorporó después, cuando viene el cine sonoro, se le incorporó la parte de sonido. Funciona con fuego, con carbón. Eran dos carbones. Había que tener cuidado no acercar la película ni nada. Claro, porque no, exactamente. La la ventanilla de proyección había que tenerla siempre cerrada. Solo se levantaba cuando empezaba a funcionar. Ajá. Y tenía el aire que le daba el aire a la película para refrigerarla no se quemara. Porque al principio las cintas eran muy inflamables. Que a veces si uno se despistaba, pues se quemaba muy rápido, venía el carbón un poco más y se quedaba mudo, tenías que volver a unir otra vez, que muchas veces pasaba. Antonio, quiero también que me acompañes ahora al gallinero, porque creo que para ti también tiene muy buenos recuerdos. ¿Ah? Claro que tengo buenos recuerdos arriba. Venga. Vale, vamos. Gallinero, Paraíso, pero al final era tu sitio favorito, Exactamente, ¿no? Era aquí donde yo me ponía a ver las películas yo solo, el estreno, siempre y cuando esto no se llenara. Los estrenos, Antonio, tu padre te los tenía garantizados, te subías aquí a Gallinero, Paraíso, con tu bocadillo, me contabas. Sí, exacto, mi bocadillito y viendo la película hasta el descanso. El descanso bajaba, le embobinaba una parte y después cuando volvía subía otra vez para arriba a verlo aquí hasta el final, porque siempre me iba, aunque la viera 2 o 3 veces, siempre la volvía a ver. Antonio, y de todos esos años que pasaste en el teatro, ¿algún artista, algún personaje que recuerdes con especial cariño o que te impactara? El que me impacta es un traje blanco y unas maracas. Y yo, ¿esto cómo lo sacan ahí, no? Yo pensé, ignorante, ¿no? En ese momento. Y después empiezan a ponerla, y era Antonio Machín, que después me entero que era Antonio Machín el que estaba manicero, con los que salía de la parte del escenario, solo se veía él el traje de blanco. Claro, él era moreno, pues se veía, yo no había, la impresión que me dio eso lo vi de aquí arriba, casi de la cabina, porque en esa época, como esto estaba todo lleno, pues no, creo que era para mayores y no me dejaban, lo veía escondido. Muchas cosas había que eran para mayores, estaba prohibido por la censura, pues yo lo veía escondido, porque toda mi vida aquí he sido aquí. Claro. Yo he sido un niño. Bueno, aquí te echarías hasta tu siestita, supongo. Oh, no, los camerinos, cuando los carnavales se quitaban todas las cortinas, el cortinaje todo se quitaba, se recogía, se guardaba, se doblaba en los camerinos. Yo estaba aquí hasta el final, porque al final los que estábamos aquí en el teatro trabajamos en la limpieza. Y yo me iba a acostar al camerino, me tapaba con eso hasta que volviera otra vez, que ellos estaban barriendo, se terminaba la música, se terminaba todo, y yo venía a barrer. Solo era ir a barrer la cantina, daba un escobilloncito y me sentaba, bebiéndome un Orange Cruz, y las cañitas o la pajita que le quitaba el papelito y soplar y salía. Era lo único que yo hacía nada más. Estamos hablando 6, 7 años, 8 años. Antonio, muchísimas gracias por haber compartido estos bellísimos momentos de una vida con nosotros. Yo que le puedo decir muchas gracias a ustedes, porque así por lo menos recuerdo a mi padre, que ha estado tantos años aquí, y mi parte y entre de mis hermanos pues sería como un pequeño homenaje a él, que estuvo 57 años aquí. Sí, señor. Y yo me bajo al escenario, que es el corazón del teatro. Pues, hasta ahora mismo, hasta pronto. Muy bien. Monse González, regidora del Teatro Leal. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por recibirnos. Bueno, este es tu puesto de trabajo habitual, digamos, un poco en silencio, a oscuras, pero a lo mejor la gente que nos está viendo no sabe qué es lo que hace un regidor. Somos los que trabajamos detrás del escenario, junto con los demás compañeros, pero bueno, el regidor en concreto tiene que dar forma a lo que está pasando en el escenario. Un poco somos los que estamos ahí detrás de guión, sí, llevamos el guión de lo que está pasando aquí dentro. Haciendo que todo lo que está pasando en vivo al final se produzca de manera efectiva. Exactamente. Oye, Monse, yo vengo de hablar precisamente de recuerdos, pero en la actualidad, ¿qué supone el Teatro Leal para La Laguna? Pues el Teatro Leal sigue siendo el referente cultural de la ciudad. Aquí recibimos pues, espectáculos nacionales, internacionales, locales. O sea que supongo que teniendo esa programación tan variada al final, también el público será igual, ¿no? De variado, de variopinto. Bastante. Tienes gente joven, sí, estudiantes, porque estamos en La Laguna, gente mayor. Sí. Hay de todo. Hay una programación muy, muy variada. Oye, Monse, hay elementos que me decían que algunos todavía se movían de manera manual, pero incluso siendo así, todo lo que tenemos ya
pertenece a esa última reforma, Sí, ¿no? sí, se tuvo que reformar todo. Tenemos elementos como el telón, el telón tiene un sistema manual de cierre, algunas variantes del decorado también, aunque sean manuales es nuevo porque la caja escénica se cambió toda completa. Monse, he tenido la suerte de pisar por trabajo estos escenarios y algún otro, y si algo me llama la atención de los teatros son sus camerinos, porque cada uno tiene su personalidad, y creo que los del Teatro Leal vale la pena verlos. Sí, tenemos unos caminos muy bonitos además. Pues vamos a verlos. Venga. Monse, pues qué bonito. Así que estos son los camerinos, ¿son nuevos? Sí, este edificio es antiguo, está anexo al teatro, y entonces lo adquirieron y lo han restaurado también y lo acondicionaron, pues, y tenemos estos camerinos tan bonitos. ¿Cuánta gente no habrá pasado por aquí, no? Mucha gente, muchos actores. Héctor Alterio, Concha Velasco, Lola Herrera. Monse, otra de las cosas que hace el Teatro Leal es impulsar las artes escénicas, ¿no? Sí, hay una labor muy importante arriba en la sala de cámara. Y el compañero Javier Cuevas es el programador del Laboratorio de Artes Escénicas. Ajá, pues me voy a ir a conocerlo. Espero vernos pronto. Mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por este día tan bonito e instructivo. Hasta pronto. Adiós. Javier Cuevas, muy buenos días. Juan Carlos. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Un placer. Pues mira, encantado visitando el teatro y esta parte me habían dicho que era especial y lo es, ¿no? Es nueva. Lo es la sala de cámara del Teatro Leal. Tú eres programador. Soy programador. Explícanos un poco cuál es tu trabajo, en qué consiste. Un programador de un teatro es el que lleva la dirección artística del teatro, es decir, la persona que diseña qué contenidos son los que se va a dotar al teatro, contenidos de programación, contenidos de exhibición. ¿Al margen de la programación habitual del teatro? No. ¿O también dentro de El teatro tiene un programador, que es el gerente del organismo autónomo, pero la sala de cámara, y en concreto el Laboratorio de Artes en Vivo, tiene una programación paralela, tiene una dirección artística paralela, digamos, que es de lo que yo me encargo. Es un proyecto muy interesante, el Leal Lab. Cuéntame. Leal Lab es el Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal. No solo el teatro y la danza es lo que vemos en un escenario cuando compramos nuestro ticket y vamos sino que es fruto de mucho tiempo, de muchos años de investigación y mucho trabajo de los artistas, y eso es lo que hace el laboratorio. Invita quizá esta sala también a lo que me estás contando, ¿no? A crear, a experimentar, multiadaptable, digamos, ¿lo ves? Sí, es una sala polivalente, es una sala versátil en el sentido de que se puede configurar de forma muy distinta, se puede disponer al público desde distintas perspectivas. Desde su inicio se plantea como una sala de cámara, es decir, como una sala de ensayo y una sala de trabajo. El Leal, aunque cumpla 100 años, está evolucionando, lo estamos viendo, este es el ejemplo, el Leal Lab es también otro ejemplo vivo, pero ¿qué es lo que tiene el teatro que lo hace tan especial? Bueno, lo hace especial varias cosas. En primer lugar, que es un teatro de la ciudad, que eso es importante, es un teatro muy querido por la ciudad de La Laguna y con un público muy fiel. Lo hace muy especial también que es un teatro que sabe combinar una oferta de teatro de consumo para amplios públicos con un teatro de investigación y con un teatro de compromiso que no solo plantea como una alternativa como un poco más de vanguardia, sino que también que plantea la formación de los profesionales, formación de los artistas, formación de públicos. Y todo eso combinado, el teatro, la música, la danza, el teatro más convencional, el trabajo con centros educativos de secundaria, yo creo que al final eso configura el teatro como un espacio vivo, que es lo que tiene que ser un teatro, no un espacio muerto, ¿no? Sino un espacio de vida para la vida. Y eso creo que hace muy especial al Teatro Leal. Ni una palabra más. Lo has explicado también, Javier. Bueno. Gracias por habernos atendido. De nada. Suerte con este proyecto tan innovador. Y yo me voy a quedar un ratito por este Teatro Leal porque, como bien decía Javier, es donde toma un poco la temperatura cultural de lo que pasa en La Laguna. Y a mí eso me interesa. Voy a golisnear un poquito. Muy Gracias, bien. Javier. Esta es tu casa. Suerte. Hasta luego. La iglesia matriz del Salvador es una de las más populares de La Palma, uno de los pocos edificios que sobrevivieron al ataque de Leclerc en 1553, o que al menos no cayeron bajo las llamas. El saqueo, en cambio, fue inevitable. Los siglos han llenado de nuevo el templo de arte y de tesoros y han hecho crecer aún más el interés que el paso de los años va dejando en sus muros.
Hoy abriremos las puertas del más claro ejemplo de la arquitectura del Renacimiento canario. Domingo Cabrera Benítez, muy buenos días. Encantado, buenos días, Carlos. Gracias por recibirnos. Estamos a los pies de la estatua de Manuel Díaz. ¿Por qué? Efectivamente, porque si vamos a hablar de la Iglesia del Salvador, tenemos que hablar del señor Díaz. Él fue sin duda el máximo impulsor de la cultura en el siglo XIX en la isla de La Palma y fue el que ideó, reformó todo lo que vamos a ver posteriormente de la Iglesia del Salvador. Y está dedicado por la patria del señor Díaz a este hijo ilustre, de ahí solamente que aparezca a Díaz, su patria, 1894, precisamente a los pies de donde murió. Donde falleció también, creo que esta escalera tiene mucho que ver, ¿no? Exactamente. Después de haber dado tanto cosas de la vida. Cuéntame. El señor Díaz, ya en una edad avanzada, en 1863, fue a salir por esta escalera y, según cuenta la tradición, tropezó con la sotana de la época y rodó por las escaleras hasta el pie de la plaza, ¿no? Incluso dentro de la iglesia se conserva todavía un pequeño relicario con el pañuelo con el que se atendió los primeros auxilios del señor Díaz, pero claro, unido a la avanzada edad y a lo alto de la escalinata, pues no pudo sobrevivir. El que es superviviente sin duda es el edificio. Es de los que se mantuvo en pie después del ataque de Leclerc, de patapalo, ¿no? Efectivamente, fue saqueado, pero se puede casi afirmar de que no fue incendiado. Es curioso cómo se conforma el templo, porque tenemos por un lado esta puerta con ese arco de medio punto clásica, digamos, con esa torre que casi parece una fortificación, Domingo. No podemos olvidar que los grandes poderes de la época era el poder civil y el poder eclesiástico. Sí, ¿no? Que están uno frente a otro. Uno aquí, frente ¿no? a otro. Y casi al mismo nivel tenemos el atrio de la iglesia con el salón de plenos del ayuntamiento. Es una portada, en este caso, como bien decías, clásica, puesto que se trata de una portada renacentista del siglo XVI, con diversos añadidos, digamos, o diversas superposiciones de estilos, ya que en el siglo XVIII, según un temporal que hubo en la época, pues se perdió la estatua que coronaba el pórtico y se realizó esta nueva en mármol en el siglo XVIII y la terminación curvilínea propia del barroco también es un añadido. Por lo demás, conserva todas las líneas renacentistas. ¿Dos cabezas a quién corresponden? Son San Pedro y San Pablo como cabezas de las iglesias y que están en cierto modo dando la bienvenida a los fieles que acceden al interior, ¿no? Ajá. Háblame de esta torre, de la Torre Negra, Domingo. La Torre Negra básicamente debe su color a la piedra basáltica con la que fue construida, ¿no? Estamos hablando de unas islas, lógicamente todos sabemos, de carácter de origen volcánico, y la piedra que se trabaja aquí es piedra eminentemente volcánica, ¿no? Es una torre que nunca fue llegada a culminar de manera de cúpula con cuerpo de campanas como otras del archipiélago, y se quedó de esta manera peculiar que prácticamente parece la torre de una fortaleza, ¿no? Tiene unas almenas que la rematan, pero no llega a tener ese cuerpo y cúpula propia de otras torres. ¿Corresponden a la misma época? Sí, básicamente sí. La torre, tanto como la entrada de la iglesia, son del siglo XVI, aunque luego sí sufrió diversas reformas a lo largo del tiempo, tanto el exterior como el interior, ¿no? Oye, ¿qué te parece si la vemos un poquito más de cerca? Estupendo, por supuesto. He visto muchos artesonados de estilo mudéjar, pero este sin duda va un paso más allá. Desde luego es una de las grandes riquezas, o lo que llama la atención cuando entras a El Salvador, es el techo, ¿no? No en vano, cuando llegas a una iglesia la intención es que tú te eleves al cielo, que puedas ver el infinito. Y el artesonado mudéjar eso lo reflejaba perfectamente. Son lacerías que forman estrellas, que forman todo el firmamento, ¿no? Además, un techo que se ha conservado desde el siglo XVI, con diversas restauraciones en el XVIII, en el XIX, por grandes artistas. Y hoy en día es uno de los grandes artesonados de Canarias y es una de las cosas que llama la atención, como nos ha pasado a nosotros al entrar, ¿no? Y siempre, a pesar de ser esos artesonados un poco más sobrios, aquí sin embargo se permitió un poco más de juego con el color, con las formas, ¿no? Exactamente. Sorprende un poco. Sorprende por el colorido, sobre todo por el colorido. Aquí en Canarias estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo eso, la madera, dejarlo todo madera. Y por eso es interesante también este techo, porque se ha conservado esa decoración pictórica que es lo que realmente le da la alegría, el colorido a esta iglesia, ¿no?, de El Salvador. Domingo, y este baptisterio contiene también otra de las joyas. Efectivamente. Del templo, ¿no? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo.
Esta pila bautismal, Domingo, es la que vino de Génova. Exactamente, este es uno de los grandes tesoros de la iglesia, que es la pila traída de Génova en el año 1552. Anteriormente había otra pila de cerámica vidriada sevillana en la que se bautizaron muchos de los primeros pobladores de la isla. Esa pila se donó a otra parroquia, la de San Pedro Apóstol, en el municipio de Breña Alta, y se trajo esta de Génova, que fue pues, una de las grandes riquezas que se trajeron de Italia para el templo. Y que como se trata del bautismo, pues está representado, dedicada a San Juan Bautista, que lo vemos coronando el conjunto, y mientras aquí vemos todos los relieves con escenas de la vida del santo. Una cosa que me sorprende, Domingo, es la situación. Quiero decir, este baptisterio está en la parte trasera de la iglesia, cerca del coro, cuando... Los últimos años yo recuerdo que casi siempre uno cuando se bautizaba era ahí al lado del altar mayor, ¿no? Efectivamente, a partir del concilio muchas de estas pilas cayeron en desuso porque la liturgia se centraba todo en el altar mayor. Pero realmente tiene un sentido. Tú entrabas a la fe o entras a la fe a través del bautismo. Por lo tanto, cuando entras a la iglesia, a los pies de la iglesia está la pila bautismal. Primero te purificas, entras a formar parte del pueblo de Dios y luego ya entras a disfrutar de los sacramentos. Pero afortunadamente hace ya unos cuantos años se ha vuelto a recuperar la pila bautismal con el baptisterio, que los palmeros que hoy en día se bautizan en la parroquia de Salvador lo hacen en esta pila del principios del siglo XVI. Nos hablabas de los pies de la iglesia y desde luego esta es especial porque los pies son francamente casi tan bonitos como la zona de la cabeza, ¿no? Del altar mayor. Exacto. ¿Qué te parece si lo vemos? Porque quiero que me enseñes este coro. Vamos. Domingo, esta iglesia del Salvador no deja de sorprenderme. Qué riqueza a la hora de decorar un coro. Cuando tú quieres algo y lo aprecias muchísimo, de mimarlo hasta el más mínimo detalle, ¿no? Entonces, en este caso, tan rico es el altar mayor o la cabeza como los pies de la iglesia, el coro, ¿no? Nos encontramos ante una pieza que siempre ha estado aquí desde el siglo XVI, en el mismo emplazamiento, pero que en el XVIII, ya casi rozando el rococó más que el barroco, se enriqueció de esta manera que se cubrió tanto la parte superior como la parte inferior con este dibujo espectacular y esta policromía que vemos, ¿no? Corona lo que es la entrada principal, lo podemos ver en un momento, el San Miguel, patrón de la isla, no en vano se llama San Miguel de la Palma, y la patrona de la ciudad, la exaltación de la Santa Cruz. Veo en este centro del templo estas 4 pilas benditeras. Exactamente, porque simplemente tienen la función de purificar a la entrada del templo. Se supone que a la salida ya está purificado, ¿no? Domingo, otra pieza que destaca por su belleza es este púlpito, ¿no? Este es el púlpito que vino de Lisboa en 1612, pero que luego en el 18 es curioso porque se manda a maderar, es decir, a enriquecer ese mármol que se había traído de la centuria anterior. Vemos arriba el tornavoz, que es lo que hacía que volviera la voz, como su mismo nombre indica, hacia la asamblea, es decir, eran los altavoces de la época del siglo XVIII, ¿no? Domingo, no solo este templo es rico arquitectónicamente, sino que también contiene muchísimas obras artísticas de valor, ¿no? Efectivamente, ya no solamente es el continente, sino el contenido del templo, ¿no? Esta iglesia estaba repleta prácticamente de retablos barrocos de mucha valía, incluso anteriores, pero en el siglo XIX hubo una reforma muy importante y se realizó la reforma neoclásica del templo, es decir, todos los retablos barrocos desaparecieron y se realizaron estos diseñados por el presbítero y también el arquitecto Martín de Justa en colaboración con el señor Díaz. Son retablos que guardan un equilibrio muy del neoclásico, es decir, donde hay una pieza tiene que haber otra simétrica que le dé ese equilibrio, ¿no? Estos techos son también fantásticos. ¿De quién son? Estos techos pertenecen a esa reforma del siglo XIX en la cual se cubrieron las armaduras mudéjares por techos de cielo raso o abovedados, como este que vemos. Son de Ubaldo Bordanova, que era un importante pintor del siglo XIX, y prácticamente no solamente intervino en esa decoración pictórica de los techos, sino en los cuadros de grandes dimensiones de San Cristóbal y San Miguel, que están a ambos lados en la capilla de la epístola y del Evangelio que podemos ver en el templo. Fantástico. Domingo, muchísimas gracias por esta visita guiada fantástica que nos has hecho por este templo de Salvador. Yo voy a seguir ahora conociendo otras zonas, algunas quizás casi de las más antiguas, de las originales. Un placer. El placer ha sido mío y están todos invitados. Hasta pronto. Muchas gracias.
Paco Feliciano, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Vale. Lo que nos une, Paco, normalmente a una parroquia, a un templo, a una iglesia, son los vínculos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde me bautizaron? ¿Dónde hice la comunión? ¿Dónde me casé? Y usted creo que reúne todos los requisitos. Mi boda fue aquí, en la parroquia Matriz del Salvador. Mis hijos se bautizaron aquí, hicieron aquí la primera comunión, recibieron aquí la confirmación y es la parroquia en que he venido todos estos años, desde el año 62 para acá. Y donde celebró hace muy poquito sus bodas de oro, sus 50 años con su mujer. Aquí mismo estábamos, aquí a la derecha. En estos años, Paco, ¿qué ha cambiado? Con respecto a la iglesia, han quitado los bancos centrales que habían como una hilera aquí en el centro. Y ha habido más comunicación entre los fieles por estar más cerca. Estamos frente a una imagen a la que usted le es especialmente devoto, ¿no? Sí. Esta es una obra de Esteves que fue mandado a realizar por el que tenemos en la plaza, el señor Díaz, que era párroco de aquí del Salvador. Esta obra suele estar acompañada por el San Pedro, por eso se conoce con dos nombres, el Señor del Perdón o las Lágrimas de San Pedro. ¿Y por qué le tiene esa fe al Señor del Perdón? Porque nos hace falta. El que el perdón llega a nosotros nos hace falta. Pienso, San Pedro 3 veces lo negó y el Señor lo perdonó. Yo más veces, las veces que he pecado, pero creo que también me puedo perdonar. Desde luego que sí. Paco, sí. Muchísimas gracias Vale. por habernos dedicado estos minutos, por haber estado hoy con nosotros y expresar de alguna manera ese vínculo que también nos une a los espacios religiosos, ¿no? De acuerdo. Nuestra vida, nuestra vivencia. Sí. Mucha suerte y Vale. espero vernos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Voy al encuentro de José Francisco Concepción Checa, el párroco, que me va a enseñar la parte gótica de la iglesia. Don José Francisco, muy buenos días. Buenos días. Párroco de la iglesia, de esta iglesia, ¿durante cuántos años? Bueno, ya he cumplido 6 años en septiembre, desde el septiembre del 2008, y voy camino del 7º año. 7º año, y este año importantísimo además para la parroquia, porque es año de bajada. Es año de bajada. Y para sí. esta iglesia más. En general es importante para toda la isla de La Palma, ¿no? Pero sobre todo para el templo que recibe la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, que llegará aquí el 13 de julio de este año 2015. ¿Y se encuentra con ese San Miguel? Sí, se encuentra con ese San Miguel e incluso en varias ocasiones durante el tiempo de estancia de la Virgen procesiona también por las diferentes calles de la ciudad. Casi 7 años como párroco, supongo que recordará gente que la haya visitado, que la haya marcado de alguna manera, a lo mejor personajes ilustres. Sí, supongo que aquí, en una iglesia en la que pasa tanta gente, con tanto crucero, pasan muchas personas, ¿no? Hay anécdotas curiosas. Por ejemplo, cuando llevaba 2 días de párroco aquí, me dijeron, mañana viene la princesa de Tailandia, que coincidió que venía a inaugurar el Siam Park. Y recuerdo que me llamaron y me dijeron, ¿tú explicas la iglesia? Digo, no, búscame a alguien porque yo llevo 2 días aquí y todavía estoy aterrizando, ¿no? Padre, estamos en la base de la torre. Una torre importante porque, como decíamos, además preserva ese tesoro gótico de lo poco que queda en Canarias, realmente, ¿no? Sí, sí. El techo que puedes contemplar es dentro casi de la exuberancia del estilo mudéjar de las naves. Es llamativo, de hecho hay muchísima gente que viene a visitar la iglesia y pone especial interés en encontrar cuál es el rincón exacto, ¿no? Padre, me gustaría pedirle, si es posible, que subiéramos a la torre. Quiero ver esas vistas y quiero que me comente esta unión un poco especial de una torre casi fortificada con el cuerpo de la iglesia. ¿Vamos? Sí, sin ningún problema. Le sigo. Subimos. Padre, hemos llegado. Hemos llegado. Ahora lo entiendo, viéndolo desde aquí, claro, ya. La torre tiene todo el sentido porque es un punto de vigía perfecto. Se ve todo. Sí, ciertamente se trata de un lugar excepcional para contemplar la ciudad. Si además nos imaginamos que no existe gran parte de los edificios actuales que ahora rodean la torre y la iglesia, sería un puesto de vigía excepcional para el puerto, un puesto de vigía excepcional para la llegada de cualquier tipo de navío, de cualquier tipo de ataque, incluso de cualquier evento de desgracia, un incendio o cualquier cosa que sucediera en la ciudad. ¿Se avisaba también desde aquí con el toque de campana cuando llegaban piratas, cuando había peligro?
Es cierto que nosotros vivimos en la era de las tecnologías, pero no ha sido siempre así. Y la campana siempre ha tenido una significación especial para la ciudad. De hecho, hace unas décadas se quemó una dulcería muy conocida, muy famosa de Santa Cruz de la Palma, aquí en la calle Real, y el incendio fue avisado en una víspera de Reyes también por el repique de campanas. Eso movilizó a la población, ayudó a sofocar un poco el incendio, a trasladar los enseres de los comercios cercanos. Campanas que avisan, campanas que a veces se funden y se convierten en cañones. La historia de los objetos que nos acompañan durante años. Padre, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos, por permitirnos visitar esta iglesia, esta torre fantástica, con estas vistas que le llenan a uno de buenos recuerdos, pero también, desde luego, de emociones del corazón. A ustedes les espero en otro edificio con otras historias. Y a usted, padre, quédese conmigo, quiero conocer más cosas de Santa Cruz de la Palma. Don Juan, ¿por qué se le llama el Castillo Negro? Porque se ubicó en la zona de la Caleta de Negros. Ajá, donde estamos ahora. Sí, aunque hay otros historiadores que dicen que debido a la piedra basáltica de color oscuro que tiene el castillo y el aspecto exterior casi negro, el verdadero nombre es el castillo de San Juan Bautista. ¿Y aquí, don Juan, estas dependencias? Sí, esto es el alojamiento y despacho del castellano o alcaide del castillo, desde donde él dirigía toda la defensa, la gestión diaria del castillo. La historia de un castillo es normalmente la de sus batallas, la lucha por la supervivencia, la libertad o el honor, a veces por las tres cosas. El que visitamos hoy, situado en la costa de Santa Cruz de Tenerife, fue construido mirando al mar, al acecho de los barcos que con malas intenciones se acercaban a la costa, como aquellos que el día 25 de julio de 1797 llegaron bajo el mando del comandante Nelson. Ese fue el momento que pondría a prueba su valor y resistencia y que, junto a las otras fortalezas de la ciudad, convertiría esta fecha en una gran victoria para Tenerife. Abrimos las puertas de la torre defensiva de San Juan Bautista, conocida popularmente como el Castillo Negro. He quedado con don Juan Tous, él es artillero y amante de la historia. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Y de qué? A las puertas del Castillo Negro. Sí. Yo no sé si se puede decir, don Juan, que este es uno de los castillos mejor conservados de Tenerife y de las islas incluso. Sí, incluso de España. Como ha estado aislado del núcleo de la ciudad, no ha habido presencias urbanísticas. O sea, no pasa lo mismo con el de San Cristóbal, que está en pleno centro de la Plaza España, o con el de Paso Alto, que sí se ha conservado, pero en peores condiciones que este. Esos son los tres castillos de Santa Cruz de Tenerife, los que defendían los que me acaba de nombrar. La Plaza Fuerte de Santa Cruz. ¿De qué año es el castillo? Este se construyó en 1643, se terminó. 1643, sí. Estamos hablando del siglo XVII, pero creo que también sufrió las inclemencias del tiempo y tuvo otra vez que ser casi levantado, ¿no? En el siglo XVIII, en 1756, se inició una reconstrucción que le dio ya la forma definitiva que es la que tiene actualmente. El aspecto externo. Ya cuando entremos veremos que hay algunas cosas que se cambiaron ya en pleno siglo XX. ¿Es cierto, don Juan, que el castillo fue pagado por los ciudadanos? Lo pagó el Cabildo con los impuestos del pueblo. Con la intención de, claro, de defender, en este caso, al propio pueblo de los ataques de corsarios, piratas y de lo que viniera en ese momento, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese momento las competencias de defensa eran del Cabildo, lógicamente con la ayuda también para la artillería y la pólvora que eran suministradas de orden del rey. Don Juan, ¿por qué se le llama el Castillo Negro? Porque se ubicó en la zona de la Caleta de Negros. Ajá, donde estamos ahora. Sí, aunque hay otros historiadores que dicen que debido a la piedra basáltica de color oscuro que tiene el castillo y el aspecto exterior casi negro, el verdadero nombre es el Castillo de San Juan Bautista. El tamaño, sin ser muy grande, sí que contiene todos los elementos de un castillo, ¿no? Está adaptado al terreno de forma circular, teniendo en cuenta las mareas para que quede aislado del todo.
¿Le parece si abrimos esta puerta y lo vamos conociendo un poco? Yo creo por que es dentro? interesante porque este castillo está casi siempre cerrado. Y lo han abierto para nosotros. Bueno, ¿dónde estamos ahora, don Juan? En la escalera de acceso al castillo tiene un puente elevadizo que ya está fijo, aunque se conservan las cadenas, y en la fachada se ve el escudo del rey Carlos III. ¿Le parece si entramos a verlo? Vamos. Don Juan, cruzar este umbral es casi un salto en el tiempo. ¿Cómo se organizaba esta fortaleza? Efectivamente, aquí tenemos el pasillo de acceso. Nos encontramos a la izquierda en una hornacina donde, según los inventarios que cada varios años hacían del castillo, estaba la imagen de San Juan Bautista, que era el que daba nombre al castillo. A la derecha, la escalera que sube a la explanada donde jugaba la artillería. ¿Y aquí, don Juan, estas dependencias? Sí, esto es el alojamiento y despacho del castellano o alcaide del castillo, desde donde él dirigía toda la defensa, la gestión diaria del castillo. Y a la izquierda, donde se alojaban los artilleros, que algunas veces también era un pequeño almacén de pólvora. Así que esto es lo que usted me comentaba, que no era a cielo abierto, don Juan. No, esto estaba relleno. En 1954 se quiso convertir el castillo en un museo y entonces el general José María Pinto de la Rosa, el autor del libro de fortificaciones, hizo un proyecto que es lo que se puede ver ahora. Se desarrolló. Incluyó en el proyecto una nave semicircular que sería la más importante en cuanto al nuevo museo. Entonces, don Juan, el proyecto museístico no prosperó. No, se montó el museo, pero fue desvalijado y entonces al final se cerró. Aunque ciertamente hoy sí que estamos viviendo una recreación, digamos, de lo que podía ser la vida en el castillo. ¿Cómo se vivía aquí? ¿Cómo se organizaba? Había una casa por fuera donde vivían los artilleros y aquí se quedaba una pequeña guarnición para las guardias. Cuando no había problemas con otros países... En tiempos de paz, digamos. En tiempos de paz prácticamente era la guardia la que mantenía. Solo cuando había una alarma se tocaba la campana y se reunían los artilleros y se establecían los turnos para la defensa. O sea que no todos estaban siempre aquí, sino que ellos podían tener a lo mejor su profesión. Uno podía ser panadero, otro escultor, y además carpintero, y llamar, tocar la campana y venir todos. Y después se repartían los cometidos para tener siempre, durante las 24 horas, el defendido del castillo, ¿no? Ajá. Pues don Juan, ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado y miraré con atención ese libro que ha escrito del Cañón Tigre. Espero vernos pronto. Mucha suerte, gracias. Ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. Voy a encontrarme con Jesús Villanueva Jiménez. Él es escritor y va a hablarnos de la gesta. Jesús, muy buenos días. Hola, Carlos. Gracias por recibirnos. Es un placer. Eres el autor de El fuego de bronce, que yo no sé si se refiere al material del que están hechos los cañones. Sí, es una metáfora. La inmensa mayoría de los cañones que defendía el Santa Cruz eran de bronce. El episodio de la gesta, que es lo que yo quería que tú nos contaras. Bueno, la gesta del 25 de julio de 1797 es un hecho histórico trascendental. Después de la llegada de los castellanos, el hecho más importante de Canarias. ¿Por qué? Pues porque se defendió Santa Cruz de un ataque británico que tenía como objetivo quedarse como mínimo con Tenerife. Y posteriormente, está escrito además, tratar de ir conquistando el resto de las islas. Claro. Se defendió Santa Cruz, que estaba a las órdenes del general Gutiérrez, y toda la estrategia de Nelson, que fue quien mandaba aquella escuadra británica, se vio desbaratada. Nelson aquí además perdió un brazo, el brazo derecho. Aquí por primera vez firmó un documento con el brazo izquierdo, que por supuesto salió tembloroso. Y este hecho incluso lo han tratado de ocultar. Esta derrota de Nelson, los historiadores británicos han tratado de ocultarlo permanentemente, porque ellos tienen idolatrado
ganado. Eso fue un gran marino, no cabe duda, pero hay que reconocer también las derrotas. ¿Qué tiene que ver el Castillo Negro con la gesta? ¿Participó? Sí, el Castillo Negro, el Castillo de San Juan Bautista, no participó. No entró en combate. La batalla se centró en torno al castillo de San Cristóbal. Este castillo estaba apartado del castillo de San Cristóbal y por lo tanto no fue necesaria su intervención. Pero sin embargo, aquí había una guarnición de artilleros y los cañones estaban dispuestos a ser disparados. Aquí sería... Esto es una tronera. ¿Dónde iría el cañón? Aquí iría la boca del cañón. Generalmente el cañón iría en esta posición, la boca estaría más o menos a esta altura. Y de aquí se hacía fuego, ¿no? Jesús, ¿dónde están los cañones? ¿Dónde están esos mosquetes? ¿Dónde están las armas? Hay una importante representación de todo ello en el Museo de Almeida, en el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Es el único museo del mundo que tiene 2 banderas británicas capturadas en combate. Museo de Almeida, Jesús, que está en Santa Cruz de Tenerife. Ya que estamos aquí, ¿sería posible visitarlo contigo? Yo creo que es una medida acertada. Gracias, vamos. Muy bien. Jesús, estamos ya en el Museo Militar y vamos a conocer esa maqueta del siglo XVIII en el que me puedes contar cómo ocurrieron los hechos de ese 25 de julio. Después de la batalla del Cabo San Vicente, que fue el 14 de febrero de 1797, la Armada en bloque española quedó bloqueada en Cádiz y los británicos vieron una oportunidad para atacar Santa Cruz porque estaba desprotegida. Cuando la flota salió de la península de Cádiz, ya Santa Cruz estaba preparada para la batalla. Ya el general Gutiérrez había establecido un plan de defensa que se estaba llevando de forma meticulosa. El 22 de julio, de madrugada, los británicos trataron de desembarcar por sorpresa, pero fueron avistados también por una campesina que venía de San Andrés, que gritó: "Nos atacan los enemigos", y desde el castillo de Paso Alto, que ya estaba ahí a esa altura, un vigía dio la voz de alarma, se dieron 3 cañonazos y las campanas del pueblo empezaron a repicar, con lo cual la primera sorpresa que pretendían los británicos se vio totalmente desbaratada. Pero volvieron a intentar desembarcar esa mañana y ya el general Gutiérrez había enviado 200 personas, 200 hombres, que se posicionaron en lo alto de Paso Alto. Ahí se estableció un tiroteo, pero no pudieron avanzar los británicos y tuvieron que embarcar otra vez. Estuvieron 2 días dándole vuelta a ver qué hacían. En la madrugada del 25, gran parte de los británicos desembarcaron por esa playa y otra gran parte por la caleta de Blas Díaz y también por el barranco de Santos y por el barranquillo del Aceite. Los que entraron por la playa fueron realmente masacrados por el cañón del Tigre, tanto es así que el propio Nelson cayó herido. Tuvo que ser reembarcado en el Teseus, donde se le amputó el brazo a la altura del codo. Los hombres que entraron por la zona derecha del castillo lograron entrar por Santa Cruz y en Santa Cruz se estableció una batalla cuerpo a cuerpo, esquina con esquina. Fueron acorralando a los británicos, que definitivamente se refugiaron en el convento de Santo Domingo, donde está hoy el Teatro Guimerá. Allí se rindieron y Santa Cruz venció. Así que desde ese momento podemos decirlo de leal, noble e invicta. Sí, Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago. Esos 3 cabezas de león ganadas en batalla, ¿no? La última fue contra Nelson. Aquí Nelson tuvo su única derrota militar, perdió el brazo y a punto estuvo de perder la vida. Quiero ver lo que me comentabas antes, esas banderas capturadas, que creo que además se han intentado recuperar en algún momento. Vamos a verlas. Vamos. Jesús, todo el museo me tiene maravillado, pero este ala es preciosa, ¿eh? Sí, este ala es particularmente especial. Esta es la bandera que te decía antes, de la fragata Emerald. Esta lleva la fuerza de desembarco de la fragata Emerald y fue capturada en la playa. Aquí enfrente tenemos un cuadro que muestra el momento de la firma de la capitulación en el castillo de San Cristóbal. El general Gutiérrez a la izquierda y quien está firmando es el capitán Hood. Y aquí, más adelante, tenemos la bandera que estaba destinada a ser izada en el castillo de San Cristóbal. No me la imaginaba tan grande. Es una bandera enorme. Bueno, al final se quedó en Tenerife, se quedó en Santa Cruz, pero no en el castillo, sino en el Museo de Almeida.
Jesús, muchas gracias por acompañarnos a este recorrido por la historia. Ha sido un placer. Me voy a ver a Emilio, que creo que me va a enseñar el cañón Hércules, otro cañón legendario. Hasta pronto. Estoy entrando en el patio de armas de Almeida. Aquí he quedado con don Emilio Abad Ripoll. Él es general y gran conocedor de la historia. Don Emilio, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Bueno, estamos en un sitio histórico y que se puede decir que recoge de alguna manera también las armas más valiosas que ha habido en Canarias a lo largo de su historia. Sin duda. Ahí tenemos delante un ejemplar del cañón Hércules, que no es solo de Canarias ni solo de España. Es uno de los cañones más preciosos del mundo, que se han fabricado en el mundo, no lo digo yo, que no soy nadie, dicho por tratadistas militares de verdadera importancia. Está ligado históricamente a Santa Cruz de Tenerife, porque casi que a él se le puede decir que tiene el mérito de ser uno de esas defensas fundamentales de las dos cabezas de león que están en su escudo, ¿no?, de la ciudad. El cañón, que está fabricado en 1647, se fundió en Malinas, en Flandes, en lo que hoy es Bélgica. Lo compró el Cabildo de Tenerife en 1556. Posiblemente sea un botín de guerra, y al año siguiente, en 1557, ya está el cañón aquí. Si tenemos en cuenta que el cañón no se va a Madrid, al Museo de Artillería, hasta 1876, son 300 años exactos los que estuvo de servicio en Santa Cruz el Hércules. General, creo que echan de menos en el museo otro cañón muy importante para la historia de Canarias, como es el cañón Tigre. El cañón Tigre es del pueblo de Santa Cruz, o sea, lo donó el Ministerio de Defensa al pueblo de Santa Cruz. Entonces el Ayuntamiento lo cedió a este museo con motivo de la inauguración de debajo de la Plaza de España, que se habían descubierto los restos de las murallas del castillo de San Cristóbal. Se pidió por un plazo de 4 meses para instalarlo y exhibirlo ahí, y no ha vuelto. La tertulia lo hemos pedido varias veces, pero parece ser que hay teorías de que no debe volver, porque interpretan que aquello es el centro de interpretación de la gesta del 25 de julio, y ese es un error tremendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, don Emilio. Me voy a quedar con usted un rato, que me apetece mucho seguir conociendo el museo, y a ustedes les espero en otros edificios con más historia.